Continuamos aquí abriendo la mañana y de manera muy grata recibimos aquí en este programa a un amigo, Orlando Jorge Villegas, diputado al Congreso Nacional por la circunscripción número 1 del Distrito Nacional por el Partido Revolucionario Moderno. Bienvenido, Orlando, abriendo la mañana. Muchas gracias, queridos amigos, en especial a Dari, coordinador de este espacio, y a todos los demás por recibirme en Abriendo la Mañana. Un placer compartir con ustedes. Yo creo que, Orlando, antes de comenzar con los temas que hemos definido, conversar contigo, que sobre todo el tema de tu experiencia en Fitur, tu experiencia vinculada a qué elementos legislativos se pueden extraer de esa feria, la feria más importante del turismo mundial. Yo creo que hablemos de manera sintetizada de tu experiencia en el Congreso Nacional, es decir, si tus expectativas fueron cubiertas conforme a lo que tú entendías, porque sé que viniendo de donde vienes, de que tu abuelo fue senador de la República, fue presidente de la República, tiene obviamente que nociones de lo que hay dentro, pero ¿qué tal un excelente abogado? Sí, su claro, abuelo. No, su abuelo tiene... Óyeme, de los penalistas eran 3 o 4 de los mejores. Claro. Estaba en la lista de los tres grandes. La historia de Espina, de Otañán, estaba Jorge Blanco. Y la historia del Senado de la República. República no se puede escribir sin el nombre de Salvador Jorge Blanco. No, y su padre no se queda atrás tampoco. Gracias. Entonces, tu experiencia sí, Sí, expectativa versus realidad. Orlandito. Bueno, mira, la verdad es que ustedes saben que el expresidente español Mariano Rajoy, al referirse a su transición entre candidato y presidente electo, decía que no es lo mismo llamar al diablo que verlo llegar. En referencia a que uno llega con mucha expectativa, con muchos planes, y a la hora de sentarse en la silla, pues las realidades son diferentes. Y yo creo que me identifico con esa frase en cuanto a mi experiencia en el Congreso Nacional, porque uno llegó con muchas ideas, muchos proyectos, los cuales hemos ya comenzado a someter, pero los tiempos del Congreso Nacional, los procesos del Congreso Nacional, la burocracia del Congreso Nacional, no se corresponde, por lo menos con la velocidad que uno aspiraba, para lograr varias de las propuestas que uno está llevando a cabo. Y yo te pongo, por ejemplo, mi proyecto de ley del teletrabajo, va por un año en el Congreso Nacional, un proyecto que está consensuado, todos los sectores lo han visto favorablemente, o sea, tú dirías, ¿qué le faltaría para volverlo a llevar al Pleno con un informe favorable? Bueno, y la burocracia del Congreso, la burocracia de las comisiones, lo ha llevado a que todavía, casi un año, no tengamos ese proyecto. Entonces yo creo que ese ha sido quizás mi principal choque, que son esa burocracia interna del Congreso Nacional, que no se corresponde, a mi juicio, con los tiempos que manejan los jóvenes en la actualidad, en cuanto a procedimientos, quien viene del sector privado, que está acostumbrado a la eficiencia, con agilidad, pero obviamente haciendo las cosas bien, creo que choca un poco esta cultura de burocracia, que es propiedad del Estado en sentido general, pero que en el Congreso Nacional también se refleja en las comisiones y en todos los procedimientos que hay que llevar a cabo. Orlando, muy bien lo que expresa con lo que es la potencialidad tuya para ir al Congreso con proyectos y cómo llega a la realidad. Sin embargo, quiero que lo maneje de una forma diferente. Por ejemplo, el Congreso es un poder del Estado, independiente, lógicamente, es el primer poder, pero además es el contrapeso de los poderes del Estado. Y el contrapeso primero frente al Poder Ejecutivo, que es muy fuerte porque es el presidente de la República y se luce como si fuera el jefe del Estado completo, y no lo es. Sin embargo, cuando los legisladores reciben proyectos, se habla de la línea partidista. Y la línea partidista necesariamente no va a favor de lo que un legislador joven como usted, con unas ideas que viene del sector privado, tiene en mente. Y eso también lleva a uno hasta frustraciones. Pregunto, ¿cómo se maneja un legislador joven como usted, pensando en lo que es lo normal, lo que es la línea partidista y lo que tiene que ver con lo que tengo enfrente para avanzar? Es una pregunta muy buena y es parte también de la realidad del día a día del Congreso. Y en el caso, por ejemplo, del PRM, que es donde milito y donde al bloque que pertenezco en el Congreso Nacional, yo debo de reconocer que en las discusiones del bloque, independientemente de que el partido lleve un tema, se nos permite expresar nuestra opinión y ver cómo, por ejemplo, la posición del partido se puede fortalecer con otras opiniones. Yo creo que eso es algo que yo valoro bastante, porque lo que yo siempre he dicho es que un partido es un equipo y obviamente hay que jugar para el equipo. Y ese equipo viene con una serie de concepciones, de conceptualizaciones, y hay que buscar cómo de alguna manera alinearse a ellas, siempre y cuando respetando también los principios y los valores que uno lleva y las posiciones que uno lleva. Ahora,
Lo que siempre he dicho, y eso es lo que se hace, que nos dejen expresar nuestra opinión. Hay temas que, por ejemplo, el partido lleva y podemos colaborar, podemos aportar a mejorar esa opinión, a cambiar una opinión, y debo reconocer, aquí estaba ayer el vocero del bloque del PRM, que eso se hace democráticamente en nuestro bloque. Y yo creo que al final la democracia debe predominar. Si hay una posición dominante, mayoritaria en el bloque, pues esa es la que hay que respetar, ya independientemente de que un criterio de uno sea acogido o no. Pero yo lo que siempre pido es que nos dejen expresar nuestra opinión, porque uno no sabe si de una opinión se fortalece un proyecto, se fortalece una idea. Entonces, en ese sentido, se maneja con mucha delicadeza. Eso de, bueno, hay un lineazo, esto es así, o si no, se pueden ir. Eso se respeta mucho. Y rápido. Exacto, y rápido. Eso se respeta mucho y va hasta más lejos de ahí. Y yo voy a poner un ejemplo en las comisiones, porque esto es algo ya de que se respira en el Congreso Nacional, no solamente en los bloques. Allá, por ejemplo, llegó una vez, yo soy miembro de la Comisión de Energía, llegó un contrato para la exploración y eventual explotación de hidrocarburos en la cuenca del Mar Caribe, cerca de San Pedro de Macorís, por una empresa que se llama Apache Corporation. Nosotros como comisión, eso llegó del Poder Ejecutivo. Recibimos al ministro de Energía y Minas, recibimos al ministro de Hacienda, todo el que estaba involucrado con el proceso. Nosotros como comisión, la Comisión de Hacienda también y la Comisión de Asuntos Marítimos, hicimos una serie de recomendaciones para corregir el contrato, porque el Congreso no puede corregir el contrato en la comisión. No, claro que no. Ya lo explicamos aquí. Y debo de decirlo, que acogieron las recomendaciones, el propio Poder Ejecutivo las acogió, las arreglaron y volvieron y remitieron el contrato. O sea, no es de que aprueben eso porque somos mayoría y eso, hay que resolverlo. Y eso no es público, eso no es público, eso entre ambas partes. Correctamente. Entonces, es el protocolo que se usa ahí en la Cámara. Sí. ¿Y a qué te atribuyes que eso mismo no ocurriera con el tema de Punta Catalina? No, lo que pasa es que el contrato yo escuchaba el comentario de ustedes previo a la entrevista y yo creo que tocaron un tema interesante, que yo creo que el tema de Punta Catalina, el hecho de ser Punta Catalina ha distorsionado la conversación. Exacto. Pero si ustedes leen ese contrato, miren, yo lo leí cuando entró al Congreso Nacional. Eso tiene casi un año en el Congreso Nacional. Eso no entró en estos días. Si tú lo leíste. Claro, porque la Comisión de Energía lo recibió en su momento. Exacto. Si tú eres de los pocos legisladores que lo leyó. Bueno, yo particularmente soy apasionado del tema energético. Exacto. Siempre le he dado seguimiento al tema de Punta Catalina. Soy de la Comisión de Energía. Claro. Y en su momento eso llegó a la Comisión, pero luego la Comisión de Hacienda fue la encargada de preparar los informes. Entonces, ese contrato, ustedes lo leen, ahí no habla de enajenación pública, ahí no habla de privatización, ahí no habla de venta de la cosa pública, entonces, por lo tanto, se ha distorsionado la conversación por el hecho de ser Punta Catalina. Allá hemos aprobado otros fideicomisos, se aprobó el fideicomiso de Propedernales, por ejemplo, que es el fideicomiso que va a desarrollar ese nuevo polo turístico. Tenemos muchos otros fideicomisos, entonces, también debo de decir algo, porque se ha dicho, y yo lo he dicho también en otras ocasiones, bueno, que los legisladores no leen. Pero se cumplió el procedimiento. Cuando te hablo del procedimiento, hubo una comisión responsable de estudiar y esa comisión tenía el deber de rendir un informe. Y generalmente los legisladores leen ese informe, que es un resumen. Un resumen ejecutivo. Es un resumen ejecutivo. Y se lee en el pleno de la Cámara. O sea, el que estaba en el pleno lo escuchó y lo pudo acompañar. Sí. Entonces, no quiere decir que todos los legisladores van a leer todos los proyectos que se depositan. Pero generalmente los informes, por el propio procedimiento, se presentan, se leen y todo el mundo los lee. No, pero quizás es un exceso de sinceridad. Al decir un legislador en un programa de televisión, yo no lo leí. Pero ¿por qué usted tiene que decirlo si usted no le está preguntando ni siquiera eso? Pero de manera deportiva. Algunos de los legisladores que han hecho críticas y que han hecho ese tipo digamos, de afirmaciones, fueron y pidieron tiempo para estudiarlo y para leerlo. O sea, que tampoco podemos venir aquí y decir, no, que no leímos nada. Todos nos conocemos y estamos dentro de la Cámara y sabemos, ¿verdad? Entonces, por Dios. Orlando, mencionabas tu proyecto de ley de teletrabajo y pues nosotros hemos visto cómo el mundo va a pasos agigantados en el tema tecnológico. En el día de ayer, como miembro de ANGE en la Comisión de Innovación y MIPYMES, participábamos en una conferencia donde se hablaba del metaverso, del blockchain, de los NFTs, cosas que uno ve muy lejos con las necesidades de este país. Sin embargo, nos comentaban los expositores Jackie Núñez y Arturo López Valerio que hay un grupo de jóvenes en La Puya, aquí en el Distrito Nacional, haciendo dinero con los NFTs en República Dominicana, y nos comentaba Arturo, que tienes un proyecto de ley de economía digital. Háblanos de este proyecto, cómo lo están estructurando y cómo se relaciona con todos estos nuevos temas tecnológicos que a uno tal vez le parecen como
bastante desconocidos Claro. y hasta increíbles de que sean una realidad. Tú sabes que el proyecto de ley de economía digital fue mi bandera en la campaña, pero ha sido el proyecto que me haga más difícil de redactar porque es que tiene tantos componentes y van surgiendo cosas nuevas. Por ejemplo, el metaverso surgió ya nosotros estando como legislador, que era algo que quizás no habíamos contemplado antes de las elecciones del 2020, los NFTs. ¿Qué es la economía digital? Para mí eso es un antes y un después en la República Dominicana, porque ¿cuál es el principal problema de la generación de oportunidades en nuestro país? Es que cuando usted va a las universidades, están saturadas de las mismas carreras, o sea, los estudiantes están en las academias estudiando lo mismo, derecho, mercadeo, economía, contabilidad. y estamos saturados en el mercado laboral de los mismos profesionales. Entonces, cada vez que una universidad saca 500 abogados, 400 arquitectos, 500 ingenieros, ¿dónde van a trabajar? En Uber. Nosotros somos un mercado, o van, por lamentablemente. ejemplo, o van a un call center, Lamentablemente. o terminan en un call center, o Claro, terminan claro, en fin, claro. en algo que no tiene ni siquiera que ver con su carrera. Entonces, ¿qué es el primer punto de la economía digital? La educación STEM. El primer pilar es la educación STEM. Nosotros tenemos que promover en la República Dominicana la educación basada en la ciencia, tecnología, la ingeniería y las matemáticas, obligatoriamente, porque si no nos vamos a quedar atrás. Usted analiza los países que van avanzando en ese sentido y ya los niños desde preescolar andan armando legos. Que el Lego antes era un juego, ahora se utiliza para la educación. Una disciplina, sí. Ya las escuelas en muchos lugares del mundo han integrado esta educación desde preescolar. Los niños ya trabajando en temas de tecnología, o sea, hay una parte del mundo que va muy avanzada y la República Dominicana no puede quedarse atrás. Ese es el primer componente del proyecto de ley de economía digital, porque si no tenemos las capacidades, entonces luego es difícil incursionar en el mercado laboral. Aquí hay muchos jóvenes, para que ustedes tengan una idea, que por no encontrar ese ecosistema de economía digital en el país, son, como decimos aquí, unos monstruos en ingeniería de software, en telemática, en desarrollo de temas tecnológicos, pero exportan sus servicios hacia afuera porque aquí no encuentran mercado. No hay, sí. Entonces, para eso necesitamos una ley que primero tenga este componente educativo, luego organice el ecosistema de la economía formación. digital. Yo voy desde los servicios de streaming. Por ejemplo, aquí no son reconocidos los servicios de streaming, Netflix, HBO Max. O sea, nosotros estamos muy rezagados en ese sentido. Y al final, yo estoy leyendo un libro muy bueno que habla de cómo hay una carrera entre la legislación y la tecnología. O sea, la legislación le anda cayendo atrás a la tecnología y eso siempre va a ser así. Pero debe adecuarse. No lo alcanza. No lo alcanza. Es lo que hablamos. Yo propuse la ley de economía digital y en medio de esto salió el metaverso, salieron los NFT. Y algo que no quiero dejar de mencionar, porque tú mencionaste, por ejemplo, que esos amigos, Jackie y Arturo, que son personas que trabajan con nosotros en estos proyectos, mencionaban que, por ejemplo, en La Puya hay jóvenes desarrollando NFT. Y yo te voy más lejos. Nosotros somos promotores, por ejemplo, de los esports, los deportes electrónicos. Somos fieles promotores de eso, como una generación de oportunidades en jóvenes que eso no es un jueguito como antes se veía, es un jueguito, un vicio, no, es un deporte billonario en el mundo. Ya un niño gente que gana mucho 16 dinero. años está ganando Trajimos 1 y un 2 tipo de millones Nueva de York dólares. Sí, ganando su torneo. trajimos. Ahora, tú vas a los barrios dominicanos aquí y la cantidad de jóvenes que están compitiendo virtualmente en escenarios internacionales, te cae para atrás y te digo la cantidad que hay. O sea, es un universo que tenemos aquí. Lo que tenemos es que darle un espaldarazo del Estado Dominicano. Y por eso yo propongo estas leyes, porque las leyes le van a dar primero carácter a que, por ejemplo, el Ministerio de Deportes entonces lo asume en su presupuesto, apoya a las federaciones y ya, bueno, que esto se desarrolle. Y ustedes saben muy bien que la seguridad jurídica que se basa en la legislación genera confianza en el sector privado y esto va a permitir que apoyen este tipo de iniciativas también. Orlando, yo quiero hacerte una preguntita, porque ya tú analizaste el tema de que no se leyó el contrato. Yo doy una mini explicación. Generalmente se leen muy poco. Exacto. Es una costumbre de que, porque los contratos cuando llegan, como saben que no lo pueden modificar, yo lo había señalado ahorita, tratan a la gente, bueno, que vaya a comisión, vamos a ver el resumen nada más de comisión. ¿Cuál ha sido tu frustración como diputado? O sea, al llegar, tú llegaste con mucho interés, desarrollaste los deseos que tú expresaste en la campaña. ¿A cuáles comisiones tú perteneces en este momento que tú estás trabajando en cuáles comisiones? Y si tú no crees que el problema de Punta Catalina y el contrato fue por colocar 5 nombres, apellidos de 5 ciudadanos, que Cristóbal Colón lo mandó por 30 años. Le dijo Cristóbal Colón, ustedes van por 30 años.
Entonces Colón dejó ese decreto y lo puso a ellos, pues ellos son los hijos de Colón. Sí. Entonces esos 5 ciudadanos, al colocarlo, no lo podía quitar nadie, solamente ustedes o el Congreso. ¿Y quién quita 5 ciudadanos? ¿Quién le ha quitado el contrato de los Teramaca? ¿Tú sabes que los Teramaca pertenece al gobierno? Claro. Sí. ¿Tú sabes que los Jaragua pertenece Claro. al gobierno? Cuando yo era presidente de la Cámara de Diputados, nosotros conocimos ese contrato. Está en arrendamiento, ¿eh? En arrendamiento ya nadie sabe que el contrato que Teramaca es del gobierno. Y el Hispaniola, que estuvo una vez, el Hispaniola, ¿eh? Claro, Española. ellos lo cogieron para ellos, Cristóbal Colón se lo dejó a ellos, pero ya nadie lo ha quitado. Y lo que cobran Entonces, en la otra ese pregunta. Jaragua. Sí. Yo fui a preguntar una vez y me dijeron de 1 millón de ¿Tiene pesos otra en adelante. La otra mínimo. pregunta, de los 5 apellidos del Código Penal, ¿tú crees que podría salir ahora en estos días? Son 5 preguntas. Sí, sí. No, Yo pero la la tengo, puedes no, yo resumir. la tengo toda en la cabeza. El Código Penal, o sea, porque La juventud ayuda. La juventud, tú puedes compadre. más o menos, Sí, claro, sí. Y tirando páginas para la y izquierda. felicitarte por Porque tu estudiar. participación ahí en España. Gracias, gracias. Bueno, primero yo pertenezco actualmente a la Comisión de Turismo como miembro permanente, a la Comisión de Energía como miembro permanente y a la Comisión de Tecnología de la Información y Comunicación como miembro permanente. He trabajado en comisiones especiales, por ejemplo, para mí una grata experiencia, porque eso hay que decirlo, las experiencias positivas, fue participar en la comisión especial que creó el Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones. Para mí fue una experiencia espectacular. Esa comisión la dirigió don Máximo Castro, que es el decano de El la decano, Cámara. correcto. Y la verdad que para mí esa fue una clase de comisión, esa comisión especial que duró aproximadamente casi 2 meses. Estuve también en la comisión especial que estaba estudiando las leyes y reglamentos de expendio del gas licuado de petróleo, que esa todavía no ha concluido su trabajo, es un trabajo muy extenso. Y bueno, aspiraría en otros momentos también a participar de otras comisiones cuando vengan eventualmente los cambios. Su segunda pregunta, yo creo que todo contrato puede mejorarse o al final cualquier pieza puede ser mejor, más perfectible, diríamos. Y el hecho de, por ejemplo, que eso ha causado ruido, esos nombres, con nombre y apellido, hay gente que dice, bueno, pongan nombres de asociaciones, por ejemplo, o sea, un representante de la IRD, por Dar decir facultad al algo. Poder Ejecutivo para que él lo designe y lo Claro. pueda sustituir. Lo que sí claramente el contrato dice que el presidente de la República puede quitar Claro. a cualquiera de los miembros es un cuando lo decreto. entienda Es un decreto. necesario. Sí. Lo de los 30 años, miren, yo creo en el largo plazo, porque es que nosotros no podemos crear políticas para un gobierno Cortoplacista, específico. claro. Y por ejemplo, a mí me preguntaba una persona el otro día, bueno, pero hay una resolución del Ministerio de Trabajo sobre el teletrabajo, ¿por qué tú propones una ley? Porque las resoluciones son de carácter administrativo y quedan a discreción del titular de turno. Transitorio. Las leyes siguen en el tiempo. Sí. Entonces, claro, un contrato no es una ley. Y como usted obviamente, como maestro de la Cámara de Diputados, sabe que no, el contrato nosotros no podemos modificarlo, pero podemos hacer recomendaciones. Yo creo que a raíz de la alocución del presidente, lo que mandaría el librito en este caso es, bueno, escuchar el diálogo que habrá en el Consejo Económico y Social, que el Congreso Nacional reciba cualquier tipo de recomendación, en este caso ya el Senado de la República, y que el Senado, la Comisión de Hacienda, emita, como hicimos el ejemplo que di en la Comisión de Energía con otro contrato, sus recomendaciones al Poder Ejecutivo para que cualquier tema que el contrato pueda mejorarse, Lo modifique. pues lo puedan hacer. El otro punto que era sobre el Código Penal, esa ha sido otra de mis frustraciones en el Congreso Nacional, porque yo esperaba que para finales del año pasado ya íbamos a tener Código Penal. El Código Penal es mucho más que cualquier tema controversial. Estamos hablando de 411 artículos, creo que un poco más, si mi memoria no me falla, pero más de 400 artículos. Incluso en estos días hemos visto una serie de casos vinculados a la inseguridad ciudadana, que si tuviésemos un Código Penal como el que se está trabajando en el Congreso Nacional, las penas contra agresores, contra presuntos delincuentes, fueran mucho más fuertes que las que actualmente tenemos. Pero seguimos trancando el jueguito por 2 y 3 temas. Un código No de entendemos 1800 el código. y no tenemos... A mí lo que me da pena que a veces no tenemos la capacidad de dejar de lado nuestros caprichos personales en una pieza como esa. Sí. Pero Por lo los derechos colectivo. sexuales y reproductivos de las mujeres y temas de discriminación son caprichos, Orlando. No, le doy un Bueno, ejemplo. bueno, lo que pasa es que aquí vengo el tema, no digo que son caprichos, lo que digo es que cuando tú te atascas por un tema, en negar una pieza entera es un capricho. Ahora, si ya se Bueno, debatieron... lo mismo podríamos decir del otro lado. Bueno, pero lo que yo te estoy diciendo es
si se trancan por uno o dos temas, yo no estoy de acuerdo de cualquier lado que sea, trancarse por uno o dos Es un temas. tema de priorizar. Es un tema de prioridad. Aquí estamos hablando de 400 y tantos artículos, no podemos frenar. Si tenemos, no tenemos podemos 18 frenar. problemas, Claro. te estamos resolviendo 17, hay uno lo vamos a dejar para después. Exactamente, no podemos. Entonces, Las mujeres que ejerzan podemos. entonces a la hora de votar, que voten sí. por quien defendió sus derechos. Está bien. óyeme, Así eso es lo que mismo. te iba a decir. En el escenario del Congreso, tú puedes votar a favor o en contra de la pieza libremente. sí. Es más, hay un informe disidente de lo que no están de acuerdo. O sea, se ha hecho todo el procedimiento. El que no está de acuerdo Y lo ha ustedes dicho. votan por cualquiera de Y los se dos vota, formas. y se vota. Y por cierto, aquella vez que no logramos pasar el código, no fue que se rechazó, fue que no se logró la mayoría calificada. Para porque la se ha- comisión, para el informe. de la para el comisión, informe de la comisión. No para la ley. No para la ley. Pero no fue que se rechazó, no fue que no se logró la mayoría Eso que se calificada. rechazó. Que es diferente. Es diferente. Es diferente. Es diferente. Entonces, yo espero que, porque creo que es un legado de todo el Congreso en sentido general, los que están a favor del aborto, los que están en contra, los que están a favor de un tema o de otro, independientemente de su posición sobre el tema A, B o C, es un legado del Congreso dejar el Código Penal. Aprobado. Por lo menos, ya yo voy a decir lo siguiente, antes de que se acabe el 2024. Seguro. Porque ya yo no me atrevo a decir próxima legislatura, ya no me atrevo a decirlo, porque la verdad que uno ha tenido esa expectativa en las últimas legislaturas y no lo hemos Ha logrado. quedado mal. Los legisladores saben Ese lo que pronóstico tienen ha que quedado mal. hacer para que se apruebe el Código Penal. Hay dos preguntas que te quiero hacer, Orlando. Ellos saben lo que tienen que hacer, que no lo quieren ¿Y hacer. qué es lo que tienen que hacer? Primero la... Dejar de hacer, como dijo Janet Camilo en esta semana en un foro de partidos políticos. Dejar. Los legisladores se ponen de acuerdo para muchas cosas, para préstamos, para esto, para lo otro. Ahora, han demostrado que no es que no se ponen de acuerdo, que para negarle los derechos a las mujeres y a las minorías, en eso sí ellos están muy cónsonos en ponerse de acuerdo. Ay, Hay dos preguntas que yo quiero hacer, Orlando. Primero, tu experiencia en Fitur, en términos legislativos, ¿qué experiencia tú pudiste recabar con relación a otros países que han tenido éxito en materia turística y que en base a modificaciones legislativas? Y lo segundo es, partiendo de la frustración que tú has tenido con relación a la lentitud, en función de como tú en calidad de joven entiendes que los procesos tienen que ser más ágiles, ¿qué recomendaciones tú harías a la modificación del reglamento de la Cámara para agilizar, que generar un reglamento más ágil, más moderno y que esté más vinculado al avance y modernización del Estado y de la sociedad en sentido general? Primero, mira, sobre Fitur, antes de vincularlo al tema legislativo, yo debo de decirles, señores, que es impresionante cómo cuando un presidente de la República asiste a un evento de esta naturaleza, las cosas fluyen de una manera espectacular. ¿Y por qué lo digo? Creo que es la primera vez que un presidente Es la asiste primera vez. Creo que sí, creo que sí. a esta feria, a Fitur, a una feria vinculada al turismo, porque hay 3 ferias grandes, Fitur, Berlín. la ITB de Berlín y Tofresa en París. La del, Y ITV de Berlín es la número uno. es la número 1. Sí. Quizá para República Dominicana la más importante por la incidencia del mercado español España. es Fitur. Sí. Ahora bien, señores, cuando un presidente asiste, es que todos los inversionistas quieren verlo. Entonces los negocios se cierran de una El vez. jefe de Estado. Está el jefe de Estado el aquí. jefe de gobierno. Y ver esa experiencia de cómo primero el presidente se vuelve el principal promotor del turismo de su sí. país. Cómo obviamente dice, ahí está el presidente de un país. Espérate. Yo pero quiero le está invertir, dando- déjame verlo. Y no, perdóname, Orlando, escúchame, y también, porque también hay un tema que los inversionistas conocen, que es la intermediación. O sea, saben que si está el presidente ahí, Claro, no hay aquí, en intermediación, estos es países directo. latinoamericanos, Es directo. hay mucho No hay que le trauma. Claro, la intermediación daña y los trabas. negocios a veces. Hay trauma y trabas. Y tenía a ver, la posición distintiva, si no me equivoco, de aperturar la feria. Exacto. Junto Sí, con claro, el rey de España. ese simbolismo con el rey de España, con las autoridades, fue algo realmente muy emotivo para nosotros como dominicanos. Todo fue Pero un yo éxito. creo que a nivel de resultado, la presencia del presidente ahí marcó un antes y un después en esa feria, porque es que se nota Es así. cómo tú vas a despachar directamente con el presidente. Cualquier empresario que necesitaba, por ejemplo, un financiamiento, alguna sugerencia ya vinculado al tema de APP, fideicomiso, ya era el propio presidente que te estaba orientando y se cerraban los negocios ahí mismo, por eso fue tan exitoso. Entonces yo quiero destacar primero ese punto, cómo la presencia del presidente trajo tantos resultados, porque es que es innegable que cuando hay un jefe de Estado, todo el mundo te quiere ver, y como el jefe de Estado está precisamente en ese tipo de Y trabajo, asequible. pues es asequible, y entonces se encuentra con todos los empresarios, inversionistas y demás. Número 2, mire, yo creo que a nivel legislativo, y yo lo comentaba, creo que lo comenté cuando hicimos una llamada por aquí, pero Sí, sí, y claro. lo comenté allá también, nosotros tenemos
Primero, a nivel legislativo, tenemos una ley de turismo que ha sido modificada para algunos aspectos, pero lo ideal sería nosotros trabajar por una nueva ley de turismo. Para adaptarla. Hay un colega, el colega Pireo Solimán, que es de Higüey, que ha propuesto un código de turismo. Ahora, yo creo que nosotros, como legisladores, un gran aporte que podemos hacer, porque yo creo que el turismo dominicano está ahora mismo en un ciclo donde, a mi juicio personal, el mercado del todo incluido, creo que lo tenemos cubierto. Y yo creo que nosotros tenemos que buscar un turista que gaste más. Es decir, un turismo más comunitario, que tenga más vinculación con el tema de la comunidad. Un turismo de más calidad. De más calidad. Yo quiero decir un turismo de lujo. Sí, sí, sí. Que el turista que venga salga del hotel y gaste dinero fuera del hotel. Sí, Esa sí. es mi aspiración hacia una nueva etapa del turismo dominicano. Por eso nosotros propusimos el proyecto de ley de devolución del ITEVI al turista extranjero y al dominicano residente en el exterior. Porque yo lo que quiero que se entienda, que ese proyecto no es simplemente... Yo pido a todo el que me ve que lean el proyecto, no lean el titular solamente. Sí. Porque cuando yo lo sometí, mucha gente me comentaba, pero que nos lo devuelvan el impuesto a nosotros los dominicanos. Es que no es eso. Sí, sí. Es que tú le estás devolviendo... Es un incentivo. Es un incentivo a Para que el gastar turismo, más. claro. Y lo hacen en Y otros el países. Estado va a seguir recaudando España lo y hace. vas a generar más Toda empleos. Europa lo hace. Y vas a Toda Europa lo formalizar hace. la economía. Señores, nosotros tuvimos la oportunidad en Fitur de estar en un foro en la Cámara de Comercio de Madrid. Y yo lo decía, cuando uno va a Madrid, uno se lleva, aunque sea, una cachucha del Real Madrid y te devuelven el IVA por eso. Sí. Lo devuelven. Entonces tú te incentivas a consumir. Y por eso tú vas a Madrid y Serrano está llena de gente. La Gran Vía está llena de gente. La Plaza de España llena de gente. La Plaza del Sol, perdón, llena de gente. Donde está el comercio está inundado de gente. Lo mismo pasa en toda Europa porque hay un incentivo, hay un consumidor que dice, yo voy a gastar porque me van a devolver un impuesto. Y yo creo que, y oigan lo que le voy a decir, se lo devuelven al aeropuerto y lo gastan en el aeropuerto lo que lo devuelven. mismo. O sea, se queda allá. Entonces, yo creo que nosotros, y creo que es algo que como legisladores podemos colaborar, es a darle a este país una base legal de que podamos tener un turista de mayor calidad en cuanto a gasto se refiere, que lo saquemos del hotel, que vaya a los restaurantes, que vaya a las tiendas. Y eso va a formalizar nuestra economía muchísimo más. Yo creo que esa es la segunda etapa que el turismo dominicano necesita y se merece. ¿Por qué el turismo no le sacamos capital económico a la capital de la República? Si aquí Excelente. tenemos la ciudad primaria de el City América. Tour. La Excelente. primera Turismo cultural, señora claro. primera misa. La universidad. La Universidad Autónoma de La Santo Domingo. universidad. Óigame, el primer ayuntamiento. esa pregunta El primer me encanta. ayuntamiento. Esa Porque pregunta yo- quiero saber, ¿qué usted El plantea? consistorial. Esa ¿Cómo pregunta me traemos esos encanta. turistas que vengan a ver aquí, se van a ver locos ahí en la zona Mire, colonial? Y tenemos ahora coches que no son con caballo. ¿Eh? Coche eléctrico. Yo le voy a explicar algo. Coche- coches. Coche eléctrico. Porque yo- está prohibido. Cuando Lo de caballo. El uso del caballo. Cuando estaba en el sector privado, tuve la oportunidad de formar parte del clúster turístico de Santo Domingo y trabajé también con la Asociación de Comerciantes de Calle El Conde, varios temas. Y la verdad que nosotros tenemos, señores, un destino inigualable, gastronómico, cultural Sí, sí, la comida. e Aquí, histórico. la capital. Aquí, señores, se come como se come en cualquier ciudad grande de Estados Unidos. O sea, que hay restaurantes de todos los De niveles. todo. Aquí no hay, Y las que- franquicias y todo. no tenemos esa ausencia de gastronomía. Que por comida ejemplo, india? por respeto, De todo aquí. por respeto, no voy a Pakistaní, mencionar otros destinos fuera del país, pero hay destinos, por ejemplo, de Centroamérica que no se comparan ni de cerca a nivel gastronómico Así con la es, República así es. Dominicana. Muchos, Ni muchos. como el avance del entretenimiento, los bares, discotecas, etcétera. Voy a la parte cultural. vida nocturna, sin Señores, duda. tenemos la Catedral Primada de América. Tenemos una serie de monumentos de la época colonial que hay que sacarle provecho. Claro, el Faro Tenemos Colón. entretenimiento callejero. O sea, Oye, aquí el Faro Colón es tenemos, celoso. tenemos un diamante en bruto. ¿Por qué no hemos sacado provecho a eso? A mi juicio. Porque nosotros, primero, hay un tema que, hay un actor que yo creo que debe involucrarse más en la promoción de la ciudad, que es el ayuntamiento. Pero el ayuntamiento no tiene recursos para hacer esa para promoción. manejar eso. Sí. Entonces debe haber, de alguna manera, algún acuerdo en algún momento donde el gobierno, o sea, el Poder Ejecutivo, el Ministerio de Turismo, le den al ayuntamiento una potestad de promoción de la ciudad, como lo hacen, por ejemplo, en Estados Unidos. Quien promociona Nueva York no es el gobierno federal, es la ciudad, de Nueva York. así Quien es. promociona Miami es la ciudad de Miami. Entonces hay que crear una estrategia. Mire, le voy más lejos todavía. Usted puede creer posible, señores, que a estas alturas, nosotros siendo el destino exportador de beisbolistas extranjeros más grande, no tengamos la capacidad de ser sede, Santo Domingo, Sí. de un clásico mundial de béisbol. Claro. Y miren, ayer casualmente fui al juego de
de la Serie del Caribe, el ambiente estaba espectacular. Perdimos. El ambiente estaba espectacular. O sea, aquí hay ambiente, hay fanaticada, pero falta infraestructura. Entonces, Sí, no tenemos, para no nosotros tenemos lograr un estadio esa ciudad que que usted dice, pueda presidente, cubrir los parámetros de... que para mí esto ya es un tema que me apasiona. Sí, un Nosotros tema necesitamos mejorar nuestra infraestructura, mejorar nuestros servicios públicos, mejorar nuestra seguridad, seguridad. y crear un plan de promoción de la ciudad. Y voy a cerrar con un tema de eso. Y vuelvo al tema del turista de calidad. Señores, aquí llegan cruceros a Santo Domingo. Sí. Aquí llegan cruceros. Sí, sí, sí. Pero necesitamos cruceristas. ¿No será que le falta habitaciones también? Mire, creo que faltan, habitaciones en la pero capital. aquí hay, bueno, ese es otro No, punto, el turismo de negocios. De los Hay centros de, habitaciones, nosotros lo que necesitamos en pasa es que Santo no hay Domingo fomento. un centro de convenciones. Porque Bueno, ese es el turismo y de se tránsito. firmó un acuerdo. Ese de tránsito. De tránsito, Sí, no y sé. se firmó un acuerdo con IFEMA, que es donde se realiza FITUR, para el también presidente lo crear un anunció, centro sí, de un centro de convenciones. convenciones. Pero con esto quiero cerrar para dejarle esta idea a ustedes, para que ustedes entiendan por qué insisto en el turismo, en un turista de mayor calidad de gasto. Aquí llegan cruceros, señores. Y yo recuerdo, yo una época trabajaba con el puerto de Sanssouci, y yo me paraba a ver los cruceristas cuando llegaban. Señores, se desmontaban la mayoría con una fundita, con una manzana y un guineo. No gastaban en la ciudad. Sí, sí, sí. Cuando usted ve el informe... Sin bolsillo Y andaba. cuando usted ve el fuera informe- gasta mucho, Orlando, y le hace Sí, tour claro. por la ciudad. Sin bolsillo, sin hasta, bolsillo. hasta una Es que no hay ruta oferta aquí. beisbolística se pudiera Claro, hacer, no. que Oye, visiten se los pueden hacer estadios si estuvieran muchísimas en condiciones. cosas, pero nosotros necesitamos, por ejemplo, si tenemos aquí un puerto, vamos a hablar con las líneas de crucero Claro. que traen los turistas que gastan, porque en la zona colonial no es para desmontarse, No, a veces. claro. Hay que gastar, Hay que gastar hay su que gastar. pesito, Entonces, En esas islitas donde no hay prácticamente, y me Nada. disculpan, de nada. No. La gente gasta muchísimo Hasta- dinero y encuentra muchísimo hasta la- atractivo hasta que la- aquí le y damos. te voy a decir algo que te vas a muchísima Hasta la sorprender. arena la que yo... En muchas de esas islitas, Susi, existen incentivos para comprar. Claro que sí, claro. Entonces, ¿me entienden? Pero mira, Esto hay una es un proyecto figura- macro que tenemos que hacer. Orlando, hay una figura, brevemente, nada más, una figura que se usaba cuando Balaguer, ciudades hermanas. Por ejemplo, la ciudad de Santo Domingo, hermana con la ciudad de Miami. Modelos de integración. Ya eso no se usa, ¿no es verdad? Pero los ayuntamientos están aplicando algunas. Pero algunas, eso es individual. Pero debe haber un modelo para eso. Tú eres el próximo, tú eres el Esas son las próximo ministro de turismo. entonces. mancomunidades. El próximo ministro de turismo si gana la reelección. Ese puede ser lo que él quiera No, con no, esa no. proyección. A mí me gusta mi trabajo legislativo. Próximo No senador. lo meten en problemas. Próximo senador del Distrito Nacional. Orlando, gracias. Gracias, señores, que se repita. Gracias. Gracias y felicitarte Se nos verdaderamente quedó que muchas cosas, se nos quedó sí, muchas verdaderamente que felicitarte por esa trayectoria, por esa responsabilidad, por ese compromiso que tú has asumido con esta función legislativa que requiere ciertamente de gente como tú, que esa imagen que algunos tienen del Congreso Nacional la pueda ir Hay que trabajarlo, eso. y que entienda que hay gente responsable ahí, que no... Es que son muchos, Dari. Sí, pero que Son sí. 190. hay No, una cosa. y no hay cualificación para hay entrar, ¿eh? legisladores, No hay cualificación hay para entrar. legisladores y hay diputados. Tú eres legislador. Pero Dari, no hay cualificación para entrar, nada más le da. Es decir, legislador, Más nada, tú hay puedes ser legisladores analfabeto, y puedes hay ser. diputados. No, aquí hay algunas personas que, bueno. Gracias, Para gracias, mí, Orlando. él es legislador. Sí, Hay, él es hay gente, legislador. hay gente que hablan con falta de ortografía. Gracias, ¿Qué Orlando. piensan por falta de ortografía? Gracias, Orlando Jorge Villegas, por venir a conversar con nosotros. De verdad que nosotros que le damos seguimiento y que permanentemente vemos el trabajo que hace, nos sentimos orgullosos. Vamos a una pausa. En breve ya tenemos aquí a Zula Sommelier, que trae un tema interesantísimo hoy, las bebidas El papá va bien también. fermentadas En el medio ambiente y va bien, destiladas. papá. Ahí hay medidas ahí. Es decir, que quédate para que escuche a Zula. Vamos a una pausa y volvemos en breve. Quiero vino.